Paz, ¿podrías pasar al supermercado por unas cosas? Tengo una reunión y no creo poder ir yo. Bueno, está bien, yo paso. Mira, te mando lo que necesito que compres por mensaje. ¿Ok? Sí. Cualquier cosa me llamas. Bueno. ¿Y qué? Contame, ¿cómo va el proyecto? Bien, bien. Después Sí. te cuento, sí. Bueno, mi amor, chao, mi amor. Bueno, chao, mami. Al mediodía del jueves 10 de junio de 1971, la ciudad de Cartago fue estremecida por atronadoras bombetas. Poco después, inició un desfile de estudiantes de la segunda enseñanza que culminó en el emblemático Colegio San Luis Gonzaga. Fundado en el siglo XIX y formador de algunos de los líderes intelectuales y políticos que impulsaron las reformas liberales de la década de 1880. Don Iván, muchas gracias por recibirme. Yo sé que su tiempo es limitado, pero es bien importante este libro, así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias más bien por la invitación. ¿Cómo nació la idea de abordar este tema? Bueno, este libro tiene dos orígenes. Un origen, digamos, más distante y un origen más cercano. El origen más lejano se remonta a 1980. En esa época, pues yo era un estudiante universitario que iba a empezar su tercer año en la Universidad de Costa Rica en Historia. Y prácticamente cuando iba a iniciar el curso lectivo es cuando ocurre la primera huelga en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Yo pues me preocupé en ese momento por lo que estaba viendo, pensando en algunos de mis compañeros de colegio que estudiaban en el Instituto Tecnológico. Pero realmente esa huelga fue de corta duración y se resuelve, digamos, muy rápidamente. Así que yo no volví a pensar en eso, sino hasta cuando estalla la segunda huelga, hacia finales de ese año, de 1980. Y es en ese contexto entonces donde se plantea
la posibilidad, digamos, de una represión del movimiento estudiantil a partir de una foto que se publica donde parece que hay estudiantes armados custodiando las instalaciones del tecnológico. Las instalaciones habían sido tomadas por el movimiento estudiantil. Entonces es en ese contexto en que yo pienso, ¿verdad?, que en mis compañeros, ¿verdad?, y al final pues sí ocurre de esa manera, o sea, la policía entra y lo reprime. Yo no volví a prestarle como mucha atención a eso en los años siguientes, porque yo me dediqué a otro tipo de investigaciones. Y así paso entonces a lo que es como el segundo origen. Estaba yo haciendo una historia general de la educación en Costa Rica, incluida una historia de la educación superior. En ese momento, pues, yo considero las huelgas del TEC, pero empiezo a investigar y realmente no encuentro mayor información. Es decir, que parecían huelgas que habían sido casi completamente olvidadas. Yo realmente no recordaba que había habido 2 huelgas, sino que recordaba solo una. Y así fue como inicié la investigación. Es decir, yo recordaba más bien la segunda huelga, que fue la huelga de la toma de las instalaciones y de la represión policial, pero había olvidado la primera huelga que había habido en 1980 y la tercera que hubo en 1982. Así que, digamos, el proceso de escribir este libro fue también un proceso de negociación con mi propia memoria. ¿Cómo nacen las huelgas estudiantiles en Costa Rica? En el caso de los movimientos estudiantiles, nosotros tenemos movimientos que inician desde finales también del siglo XIX, aunque uno no podría decir todavía con exactitud si fueron huelgas. De momento, lo que parece haber sido la primera huelga estudiantil es una huelga que ocurre en la Escuela Nacional de Agricultura. Esta escuela se crea en 1926 y esa huelga se da en la década de 1930. Sin embargo, es una huelga que realmente no ha sido muy estudiada. Posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XX, encontramos varias huelgas estudiantiles. Sin embargo, realmente en este periodo, lo que ha permanecido en la memoria colectiva es el movimiento contra Alcoa, que también implicó algunas huelgas estudiantiles, digamos, en solidaridad con el movimiento, pero acá el movimiento en sí, digamos, supera a las huelgas, por decirlo de esta forma, en el recuerdo. Además que el movimiento se manifiesta de una manera extremadamente, digamos, fuerte en lo que es la manifestación contra los diputados el 24 de abril de 1970, que llevó a la intervención de la policía y al arresto de cientos de estudiantes. Entonces, eso es lo que ha permanecido en la memoria colectiva como, digamos, el símbolo del movimiento estudiantil en Costa Rica. El despertar de la luciérnaga, de Deyanira Elizondo Campos, publicado en el 2019, es un cuentario de literatura fantástica que contiene historias de diversos personajes que viven entre la realidad y lo mágico. Los diferentes relatos que conforman este libro tienen algo en común: el encuentro de los sentidos y el espíritu al mundo que está oculto detrás de lo aparente. El despertar a la naturaleza mística de los hechos y las cosas. Descubra la magia de este mundo en nuestras librerías UNED. Retomando el movimiento Alcoa, ¿en qué consistió la estrategia de la huelga del tecnológico y cuáles eran las diferencias justamente al movimiento estudiantil del Alcoa? Sí, aquí tal vez es importante explicar que en el tecnológico existía pues un sistema muy diferente al del resto de las universidades públicas.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica existía un sistema de becas muy extendido, y los estudiantes tenían representación en los distintos órganos de decisión. En cambio, en el TEC, los estudiantes tenían una representación muy limitada y por otro lado no existía un sistema de becas, sino de préstamos, porque el TEC no fue organizado como una universidad democrática, sino como una institución de educación superior jerárquica, vertical y casi que dirigida militarmente. Entonces estamos hablando de que el TEC inicia en 1971 con un sistema un poco más rígido, por eso el tema de las ingenierías, y que es a partir de este descontento social que llevó como a activar o a despertar al estudiantado en ese momento. Sí, digamos, el TEC es un caso muy interesante porque, por ejemplo, procesos de este tipo, es decir, de verticalización y de, digamos, énfasis en carreras básicamente técnicas o tecnológicas, con poca, digamos, incorporación de asignaturas sociales o artísticas, fue lo que se desarrolla en América Latina, pero más como hacia fines del siglo XX, en el marco de ascenso del neoliberalismo. En cambio, en el TEC esto se desarrolla más bien de manera muy temprana, es decir, el caso del TEC es como un caso, digámoslo así, de avanzada de una universidad vuelta hacia el mercado con una lógica empresarial. Y la razón de que el TEC naciera de esa forma es precisamente las protestas de Alcoa. ¿Podría explicarme la historia de la foto que hay detrás de la portada del libro? Sí, la portada de ese libro es algo que se remonta a lo que yo explicaba antes acerca del origen del libro. Como yo decía antes, siendo yo entonces un estudiante universitario de tercer año, se da esta segunda huelga en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. La situación está muy tensa y entonces estaba yo en mi casa viendo el periódico La Nación, cuando en eso me doy cuenta de que viene una foto en la que se ven lo que parecen ser dos estudiantes con unos rifles y a la entrada del Instituto Tecnológico. Y entonces aparece ahí la explicación de La Nación, que más o menos decía algo como: estudiantes armados custodian las instalaciones del Tecnológico. Cuando yo vi esa foto pensé que inmediatamente se les iba a ir encima a la policía y que aquello podía acabar en una masacre. Pero al final no ocurrió así, y no ocurrió de esa manera porque los estudiantes que dirigían el movimiento se movieron muy rápidamente, convocaron a una conferencia de prensa ahí mismo en la mañana y allí presentaron a dos estudiantes de segunda enseñanza, es decir, dos estudiantes de colegio que andaban cazando palomas y que por pura casualidad pasaron por la entrada del Instituto Tecnológico. Entonces, alguien que estaba acechando a los estudiantes a ver qué podía encontrar para poder, digamos, sumar a la causa en contra de ellos, captó ese momento con una foto y se la pasó al periódico La Nación. Luego de esta aclaración, pues La Nación no tuvo más opción que retractarse al día siguiente, y eso de alguna manera ayudó a empezar a cambiar, digamos, el ambiente tan adverso que ellos tenían en el marco de esa segunda huelga. Arabella Salaverry es una de las escritoras costarricenses más importantes. Búscame en la palabra, publicado en el 2019, es una antología que guarda 56 años de su trayectoria como poeta y que ganó el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía 2019, otorgado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica. La obra nos propone un viaje a la producción poética de Arabella Salaverry en un tiempo que puede ser más que una vida, o bien, solo un instante.
Esta recopilación es un tesoro y se puede encontrar en nuestras librerías UNED. Cuando uno lee este libro, Huelgas Democratizadoras, de alguna manera no solamente muestra lo que aconteció en ese momento, sino que pareciera que muestra el camino que debería seguir Costa Rica en la actualidad. ¿Esa era su intención al crear este libro? Bueno, en realidad, cuando yo escribo el libro, la intención mía, digamos, es por un lado, hacer una especie de homenaje silencioso a mis compañeros de colegio, que eran estudiantes del tecnológico en esa época y que pues fueron sometidos a todo ese vilipendio a que fueron sometidos esos estudiantes por la prensa. Y por otro lado había otra intención que era básicamente recuperar un movimiento que había quedado en el olvido. Me parece que al escribir hechos históricos es como ponerse los zapatos de esa época. ¿Qué recomendaciones le daría usted a las personas, a las juventudes que quieren escribir historia? Aquí mi recomendación para los jóvenes es que si les gusta la historia, pues busquen las obras de los historiadores profesionales y no las obras de los aficionados a la historia. Porque aquí hay una diferencia importante, que es la diferencia entre, digamos, ir al médico o ir al curandero, ¿verdad? Entonces, mejor en este campo ir donde el médico y buscar las obras de los historiadores profesionales que estudian la historia, digamos, con base en una cierta metodología, una cierta rigurosidad, que generalmente los aficionados a la historia no tienen. Muchas gracias. Gestión operativa para alojamientos turísticos de Euclides Arce Porras, publicada en el 2020, es una obra que profundiza en el turismo de nuestro país. Constituye una amplia caja de herramientas que le permitirá al lector contar con una visión panorámica y completa de procesos, características y necesidades de este sector productivo del país. Encuentre este libro en nuestras librerías UNED. David, muchísimas gracias por recibirme en este importante lugar y también pues tomarte unos minutos para conversar conmigo. Muchas gracias a vos. Me gustaría saber, para vos, ¿por qué crees que es importante leer y recordar las huelgas que hubo en el tecnológico? Este es un libro muy importante de leer porque, primero, echa abajo el mito de que las principales movilizaciones estudiantiles que han habido en Costa Rica ocurrieron en San José y ocurrieron a principios de la década del 70. Al contrario, este libro muestra que quizás la más significativa movilización estudiantil que echó abajo una estructura institucional para moldearla de manera diferente son estas huelgas que ocurrieron en el Instituto Tecnológico de Costa Rica a principios de la década de 1980. Y en ese sentido es un libro que rescata, por un lado, la acción fuera de San José, por otro lado, rescata la idea de que no hay una sola generación, sino varias generaciones juveniles que han intentado cambiar la historia de Costa Rica, y en ese sentido complementa la idea de que los jóvenes de Alcoa habían sido los que iniciaron este movimiento. Este libro da evidencia de que probablemente fue así, pero que los estudiantes y las estudiantes del TEC fueron más radicales con respecto a sus solicitudes y peticiones, y también más radicales con respecto a la forma de actuar dentro de la institución. Esto me parece muy importante. Este libro muestra que los estudiantes y las estudiantes pueden combatir, pero también transformar una institución tan
en cierto sentido formal y distante como es una universidad. ¿Por qué recomendarías leer el trabajo de Iván Molina? Iván Molina es un historiador y escritor destacado en el contexto costarricense y centroamericano. Es una persona que ha profundizado, quizás como nadie, en diferentes aspectos de la historia de Costa Rica desde el siglo XIX hasta el presente. Además, este libro en particular viene a complementar el trabajo que había hecho Iván Molina sobre la historia de la educación, en el sentido en que puede observar de una manera micro la acción y transformaciones que pueden producir jóvenes estudiantes, en este caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En este caso, este libro es una parte importante dentro de su producción y en alguna medida complementa sus trabajos sobre historia de la educación, porque permite visualizar, por un lado, la historia, si se quiere decir, real de un proceso vivido a principios de la década de 1980. Por otro lado, rescata voces que estaban, no se sabe muy bien por qué, ocultadas o bien olvidadas por parte del mismo movimiento estudiantil costarricense. Y en tercer lugar es porque es un libro que incluso es combativo dentro de la misma institucionalidad donde se crea. Es un libro que desde su portada es radicalmente diferente a la imagen que transmite el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y en ese sentido es un libro que muestra que la historia es mucho más compleja de la que siempre nos cuentan, que usualmente después de unos años se reduce a una caricatura. ¿Por qué crees que es importante seguir escribiendo ese tipo de libros, como Huelgas Democratizadoras? Es muy importante seguir escribiendo este tipo de historia. En primer lugar, porque las personas que vivieron esos momentos están ya muy grandes o están desapareciendo o han desaparecido. Y el tipo de testimonio que pueden dar con respecto a ese pasado es tremendamente rico si se compara con lo que se puede recoger de documentos ya oficiales. Es también muy importante porque rescata un pasado determinante para el presente, en vista de que pareciera, por ejemplo, que una estructura como la universitaria es inmóvil, se mantiene perenne, no cambia. Este libro muestra que siempre con la fuerza de la juventud se puede transformar el presente de cara a visualizar un futuro diferente. Y en ese sentido, reescribir esta historia, dar evidencia de esta historia al presente y al futuro, permite seguir visualizando esperanza en los y las costarricenses. Lejos entonces del trillado estereotipo del tico y la tica pacíficos que no se mueven y que son como ovejas que siguen un pastor, este libro da evidencia entonces de que los y las costarricenses son combativos y no están dispuestos ni dispuestas a tolerar que se les impongan medidas que van contra su libertad. Podríamos decir entonces que es un buen recordatorio. Muchísimas gracias. Encantado. En este momento, la situación ha llegado a su extremo máximo. Se ha violado la autonomía de nuestro instituto, se nos ha atacado como si fuéramos criminales, se ha golpeado y herido a nuestros compañeros, se ha golpeado, herido e irrespetado a nuestras compañeras, acarreando la máxima indignación de todos nosotros. Se ha detenido a Víctor Bermúdez, quien luchó arriesgándolo todo por defender nuestros derechos. Se ha mentido públicamente ante la prensa, tildándonos a todos porque estamos en una misma acción de comunistas, guerrilleros, agitadores, párvulos y cuantos epítetos más se les ocurra.